Papá, tu coche está ardiendo. La frase salió de la boca de mi hijo, Mateo, con una frialdad que heló la madrugada, un tono desprovisto de pánico o urgencia, casi como si estuviera anunciando que la lluvia había comenzado. Allí, parado en la puerta de mi habitación, con la luz del pasillo proyectando su esbelta silueta, no parecía mi hijo, sino un extraño, un mensajero de una calamidad que él mismo había orquestado. En aquel instante, el olor acre a humo y a caucho quemado invadió mis fosas nasales, confirmando sus palabras. Mi Mercedes-Benz 280 SL, una joya que pasé años restaurando, mi pasión y mi orgullo, estaba siendo consumido por las llamas en mi propio patio. Y el incendiario era mi propia sangre, el muchacho al que le había dado todo. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Soy Arturo Vargas, un hombre de 68 años que dedicó su vida a la ingeniería civil. Fundé desde cero una constructora que se convirtió en un nombre respetado en el mercado, un legado de cemento y acero que vendí hace algunos años para disfrutar de una jubilación tranquila y merecida. Siempre fui un hombre de lógica, de cálculos y de planes. Mi vida fue construida sobre la premisa de que el esfuerzo genera resultados y la integridad es el cimiento de todo. Crié a mi hijo Mateo solo tras el fallecimiento de mi esposa y me esforcé por darle no solo el confort material que yo no tuve, sino también los valores que me guiaron. Sin embargo, en algún punto del camino, mi generosidad fue confundida con debilidad y mi amor con una obligación inagotable. La relación con Mateo se había convertido en una transacción silenciosa en los últimos años, especialmente desde que Sofía, su novia, entró en escena. Él, con sus 28 años y una negativa crónica a asumir responsabilidades, me veía como un cajero automático infinito, una fuente de recursos para financiar un estilo de vida que no hacía ningún esfuerzo por merecer. Cada petición denegada era recibida con una mirada de desprecio. Cada no era una afrenta personal a su sentimiento de derecho. Yo financiaba sus estudios interminables, sus coches, sus viajes, siempre con la esperanza de que un día encontraría su propio camino. Pero su gratitud era efímera, un disfraz mal ejecutado para esconder su próxima exigencia. Aquella noche de viernes, la tensión era una niebla espesa en la sala. Yo, en mi sillón de cuero, intentaba concentrarme en un libro de historia, mientras Mateo y Sofía veían un programa cualquiera en la televisión, con el volumen innecesariamente alto. La presencia de ellos en mi casa había dejado de ser un consuelo para convertirse en una carga. Las sonrisas de Sofía eran transparentes, máscaras de una codicia que apenas se molestaba en esconder, y la impaciencia de Mateo era casi una vibración en el aire. Quería las llaves de mi Mercedes clásico, el 280 SL, para, en sus palabras, impresionar a unos amigos durante el fin de semana. Era una petición absurda, no por el valor del coche, sino por la falta de respeto que representaba. Mi negativa fue serena, pero definitiva. Un simple "no, Mateo" fue suficiente para encender la furia en sus ojos. No discutió, no gritó. En su lugar, lanzó una mirada a Sofía, una mirada cómplice que comunicaba un plan, una promesa de represalia. Los observé por encima de mis gafas de leer, sintiendo un cansancio profundo. Aquel intercambio de miradas fue la confirmación de todo lo que yo ya sospechaba desde hacía más de un año. Para ellos, yo no era un padre o un anfitrión, sino un obstáculo, un viejo terco que se negaba a entregar lo que ellos creían que era suyo por derecho. El disimulo se había convertido en el lenguaje oficial en aquella casa, y yo lo dominaba. Horas más tarde, el sonido de su voz en mi puerta selló el destino de nuestra relación. «Papá, tu coche está ardiendo». No hubo conmoción en mi reacción, solo una resignación gélida. Mientras bajaba las escaleras,
El brillo anaranjado de las llamas danzaba en las ventanas de la sala, pintando cuadros de destrucción en las paredes donde antes colgaban fotografías de una familia feliz. Afuera, el Mercedes era una pira funeraria. El calor era intenso y el sonido del metal retorciéndose era como un grito de agonía. Mateo estaba parado a una distancia segura, con los brazos cruzados, una expresión de falsa preocupación en el rostro. Sofía estaba detrás de él, con la mano cubriendo su boca en un gesto de shock mal ensayado. Ellos esperaban que me desesperara, que gritara, que llorara. Esperaban verme quebrado por la pérdida de algo que amaba. Pero, en vez de eso, una calma sobrenatural se apoderó de mí. Porque aquel acto de vandalismo, aquella demostración de pura maldad, no era el inicio de mi dolor, sino el fin de mi duda. Era la prueba final, la pieza que faltaba en el complejo rompecabezas que yo venía montando en secreto. Ellos no lo sabían, pero aquella hoguera no estaba destruyendo mi espíritu, estaba iluminando el camino que tendría que seguir. Un camino de consecuencias frías y calculadas. Mientras los bomberos llegaban y las luces azules y rojas barrían la oscuridad, observé a mi hijo dar su declaración a la policía. Hablaba de un posible cortocircuito, tejiendo una mentira con la confianza de un sociópata. Se sentía victorioso, creyendo haberme enseñado una lección sobre el coste de negarle sus caprichos. Miró en mi dirección, un brillo de triunfo en sus ojos, esperando ver a un hombre derrotado. Pero lo que vio fue a su padre, Arturo Vargas, el ingeniero, el constructor, mirando las ruinas de su amado coche, no con tristeza, sino con la precisión de quien analiza el plano de una demolición. El coche era solo metal y pintura. El verdadero valor estaba en la lección que su destrucción proporcionaría. Mateo y Sofía acababan de encender la mecha sin tener la menor idea de que la carga explosiva estaba montada bajo sus propios pies. Pensaban que habían destruido una reliquia del pasado cuando, en realidad, acababan de sellar su futuro. Aquel fuego no era un fin, era un comienzo. El comienzo del fin de la vida de mentiras y parasitismo que ellos habían construido a mi costa. La noche terminó con la carcasa humeante del Mercedes siendo cubierta por una lona. La policía fue cordial, pero escéptica respecto a la historia del cortocircuito. Di las gracias a todos y volví a entrar en casa. Mateo y Sofía ya se habían retirado, probablemente celebrando su pequeña victoria. Me senté en mi sillón, en la sala ahora silenciosa, y me permití sentir el peso de lo que había sucedido. No era la pérdida del coche lo que dolía, sino la confirmación de la naturaleza de mi hijo. La traición era absoluta, y mi respuesta, juré en aquella madrugada, sería igualmente absoluta. El plan, que hasta entonces era una contingencia, una red de seguridad tejida en la sombra de mis sospechas, estaba ahora activado. Cada paso siguiente ya había sido meticulosamente planeado. No habría gritos, no habría confrontaciones emocionales. Mi venganza no sería caliente e impulsiva como el fuego que ellos provocaron. Sería fría, metódica e inevitable, como la justicia que se mueve lentamente, pero que aplasta todo a su paso. ¿Querían mis bienes en vida? Pues iban a aprender, de la forma más dura, el verdadero coste de cada centavo que yo había ganado con sudor y honestidad. Al día siguiente del incendio, la casa amaneció bajo un silencio pesado, denso de palabras no dichas. Mateo y Sofía se movían a mi alrededor con una cautela estudiada, esperando la explosión que nunca llegó. Esperaban gritos, acusaciones, lágrimas. En su lugar, me encontraron en la mesa de la cocina, tomando mi café tranquilamente, leyendo el periódico como si fuera un sábado cualquiera. Mi calma era su tortura. Veía la confusión en sus ojos cada vez que me miraban. La falta de una reacción dramática los desarmaba, los dejaba sin guión. No podían entender que mi dolor no se manifestaba en furia, sino en una claridad helada, una resolución que se solidificaba a cada minuto que pasaba. Mi mente, entrenada por décadas de ingeniería, no veía un drama familiar,
sino un problema estructural que exigía una demolición controlada. Mi decisión no fue tomada en el calor del momento. Fue la activación de un protocolo de emergencia que mi intuición me había llevado a crear hacía más de un año. La traición de ellos no me tomó por sorpresa, solo me dio la justificación final para actuar. Mientras ellos susurraban en la sala, probablemente conspirando sobre cómo iban a lidiar con el viejo senil, yo me retiré a mi despacho. Mi primer acto no fue llamar a la aseguradora, sino al doctor Almeida, mi abogado y confidente desde hacía más de 30 años. «Buenos días, Afonso», dije, con mi voz perfectamente estable. «Ha llegado el momento de abrir la carpeta que preparamos. El evento catalizador ocurrió anoche. Te envío los archivos en 1 hora». Al otro lado de la línea no hubo sorpresa, solo un «Entendido, Arturo. Estaré esperando». El plan de acción ya estaba trazado en sus mínimos detalles, un proyecto de ingeniería social que yo había diseñado con la misma precisión con la que había diseñado puentes y edificios. La primera fase era la consolidación de las pruebas irrefutables. Encendí mi ordenador y accedí al servicio de almacenamiento en la nube, donde las grabaciones de las cámaras de seguridad 4K estaban guardadas de forma segura. Eran 4 ángulos diferentes del garaje, cámaras discretas, a prueba de calor, que yo mismo había instalado. La calidad de la imagen era espantosamente nítida, capturando cada detalle de aquella noche fatídica con una claridad forense. Mientras los archivos se transferían a una unidad encriptada para mi abogado, sentí el peso de aquella prueba digital. Era la verdad en píxeles, el arma silenciosa de mi justicia. El siguiente paso fue reunir el dossier financiero. Durante meses, yo había sido un archivista meticuloso de la decadencia moral de mi hijo. Cada extracto de la tarjeta de crédito adicional que le había proporcionado, cada transferencia bancaria etiquetada como ayuda para los estudios o gastos de casa, todo estaba documentado y organizado en carpetas. Guardé copias de mensajes de texto donde sus exigencias se volvían cada vez más agresivas, sus mentiras cada vez más descaradas. No era la actitud de un coleccionista de quejas, sino la de un investigador construyendo un caso. Cada documento era un ladrillo en el muro que pronto se erigiría a su alrededor, un muro construido con su propia codicia y deshonestidad. Al revisar los vídeos con el doctor Almeida en su despacho, más tarde ese día, el impacto visual fue aún más fuerte que la realidad. Vimos a Mateo, mi hijo, caminando sigilosamente hacia el coche con el rostro contraído en una máscara de rabia y resentimiento. Vimos a Sofía en la puerta del garaje, no como una participante pasiva, sino como una vigía, un faro de aliento para su destrucción. La cámara de audio captó sus susurros. «¿Estás seguro de esto, amor?», preguntó ella, no con preocupación, sino con una excitación cómplice. «Necesita aprender», respondió Mateo con voz sibilante antes de desenroscar la tapa del bidón de gasolina. Aquel diálogo fue su sentencia. El desmantelamiento sistemático de su fachada de inocencia estaba en pleno apogeo. Mientras que la prueba visual del incendio provocado era la pieza central, la investigación financiera reveló que el fuego era solo el síntoma de una enfermedad mucho más profunda. El análisis de los extractos de la tarjeta de crédito de Mateo reveló un patrón de retiradas de efectivo en cajeros automáticos cerca de casinos clandestinos, confirmando mis sospechas de una adicción al juego que él había negado vehementemente. Las cantidades eran cuantiosas, explicando su constante y desesperada necesidad de más dinero. No estaba financiando un estilo de vida, estaba alimentando un demonio que lo consumía por dentro. Los gastos de Sofía eran igualmente reveladores. Con el dinero que yo le daba a mi hijo para su futuro, ella construía un presente de lujo para sí misma.
Viajes de fin de semana a resorts caros, cenas en restaurantes con estrellas Michelin y una colección de bolsos y zapatos de diseño que envidiaría cualquier celebridad. Eran compras hechas sin ningún pudor, la celebración abierta de su éxito en manipular a mi hijo y, por extensión, a mí. Cada recibo era un insulto, una prueba de su naturaleza parasitaria. No eran una pareja enamorada. Eran una sociedad criminal de 2 miembros y yo era el único inversor. El descubrimiento más doloroso provino de un conjunto de correos electrónicos que mi abogado logró recuperar, intercambiados entre ellos en una cuenta que pensaban que era secreta. En ellos hablaban abiertamente sobre mi salud, especulando sobre mi esperanza de vida y planeando cómo iban a gestionar la herencia. Se referían a mí como el viejo, el obstáculo, el grifo. La crueldad de sus palabras, escritas en la privacidad de lo que ellos pensaban que era un espacio seguro, fue como un puñal en mi corazón. La traición no era solo financiera o material, era una completa y absoluta aniquilación del amor y el respeto filial. El incendio del coche fue solo su forma de intentar acelerar el proceso. Con todas las pruebas reunidas, el doctor Almeida y yo pasamos los 2 días siguientes preparando la confrontación final. No sería un tribunal de familia, sino una presentación de hechos fríos e incontestables. Mi abogado preparó los aspectos legales, delineando las consecuencias criminales que enfrentarían: incendio provocado, fraude, conspiración. Las penas de prisión eran largas, sin posibilidad de fianza, dada la naturaleza premeditada del crimen. Nuestra estrategia no era amenazar, sino presentar una elección clara e inevitable entre 2 futuros radicalmente diferentes. Un camino llevaba a la prisión, el otro a la redención forzada. Mi papel en ese proceso fue el de mantener la compostura. Durante aquellos 2 días, continué mi rutina en casa. Saludaba a Mateo y a Sofía por la mañana, compartía comidas silenciosas con ellos. Mi normalidad era su mayor fuente de ansiedad. No sabían qué esperar. La arrogancia inicial de ellos comenzó a dar paso a un nerviosismo palpable. Me veían hablar por teléfono en mi despacho, cerrando la puerta con una calma deliberada, y su imaginación, sin duda, se desbocaba. Estaba dejándolos marinar en su propio veneno, aumentando la presión psicológica antes del golpe final. La ejecución del plan exigía un escenario apropiado, un terreno neutral donde yo detentara todo el poder. La sala de reuniones del despacho del doctor Almeida era perfecta, impersonal, formal y equipada con la tecnología necesaria para nuestra presentación. Fijamos la reunión para la mañana del martes, 3 días después del crimen. El pretexto era infalible, un cebo que morderían sin dudar. Iba a discutir finalmente los procedimientos del seguro del coche, un asunto que para ellos significaba dinero. La codicia sería su perdición, lo que los llevaría voluntariamente a la trampa. La noche anterior a la reunión me acerqué a ellos en la sala de estar. Mateo, Sofía, comencé con mi tono perfectamente neutro. Mañana por la mañana, a las 10, tengo una reunión con mi abogado para tratar los papeles del seguro. Me gustaría que vinierais los 2 conmigo. Como estabais presentes, vuestro testimonio puede ser necesario. Vi el alivio en sus rostros, el intercambio de miradas presuntuosas. En sus mentes me habían engañado. Estaban en camino de capitalizar su propia destrucción. Claro, papá, allí estaremos, dijo Mateo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. No tenían ni idea de que no iban a testificar para una aseguradora, sino para su propio juicio. Mi calma no era ausencia de sentimiento. Al contrario, era un dique construido para contener un océano de dolor y desilusión. Cada paso calculado, cada prueba recopilada, era una forma de canalizar ese dolor hacia un propósito constructivo. No se trataba de venganza en su sentido más crudo, sino de justicia en su sentido más puro. Se trataba de imponer consecuencias,
de forzar la responsabilidad a un hijo que nunca la había conocido. Se trataba de reequilibrar la balanza que ellos habían inclinado con tanto desprecio. Mientras se preparaban para la reunión, escogiendo sus mejores ropas para impresionar al abogado, yo ya estaba visualizando la escena. La gran pantalla descendiendo del techo, el clic del ratón del doctor Almeida iniciando el vídeo, el sonido cristalino de sus voces llenando la sala silenciosa, la transformación en sus rostros, del shock a la negación y finalmente al pánico abyecto. No sentía placer en esa imagen, sino una sensación de sombría necesidad. Era una cirugía dolorosa, pero esencial para extirpar el cáncer de la deshonestidad que había hecho metástasis en mi familia. Mi plan no solo buscaba castigarlos, sino también proteger lo que quedaba de mi legado. Al transferir mis principales activos a un fondo fiduciario, con cláusulas de comportamiento extremadamente rígidas, había garantizado que mi fortuna sería utilizada para fines productivos y no para alimentar vicios y lujos vacíos. El beneficiario tendría que demostrar carácter, trabajo e integridad, cualidades que mi hijo había abandonado hacía mucho tiempo. Mi riqueza dejaría de ser una muleta para él y pasaría a ser un espejo, reflejando sus propias fallas. El desmantelamiento no era solo de su red de mentiras, sino también de su autoimagen. Mateo se veía a sí mismo como un lobo de Wall Street en potencia, un genio incomprendido que merecía el mundo. Sofía se veía como una reina, destinada a una vida de opulencia. Mi estrategia buscaba despojarlos de esas ilusiones, forzándolos a confrontar la realidad desnuda y cruda de quienes eran realmente. Un jugador endeudado y una manipuladora interesada. La verdad sería su sentencia y, quizás, la única esperanza de salvación. Al entrar en el coche aquella mañana de martes, con ellos sentados en el asiento trasero, conversando animadamente sobre sus planes, yo era la personificación de la calma antes de la tormenta. Hablaban de un coche nuevo que Mateo podría comprar con el dinero del seguro. Quizás algo más moderno, más rápido. Sofía sugirió un viaje para celebrarlo. Yo escuchaba en silencio, con las manos firmes en el volante. Cada palabra que decían era un clavo más en su propio ataúd. La ingenuidad de su arrogancia era casi patética. El vuelco que yo iba a provocar no sería un acto de ira, sino un acto de paternidad. Quizás el primer acto de paternidad verdaderamente eficaz en muchos años. Había fallado al protegerlo de las consecuencias de sus acciones, amortiguando sus caídas con mi dinero y mi perdón. Ahora, finalmente, iba a dejarlo caer. No por maldad, sino por la dura necesidad de enseñarle a levantarse solo. Le estaba quitando la red de seguridad, no para verlo estrellarse, sino con la esperanza de que finalmente aprendiera a volar. La llegada al imponente edificio de oficinas en el centro de la ciudad marcó el fin de su ilusión. El ambiente austero, el olor a madera pulida y a libros de derecho, todo contribuía a la solemnidad del momento. Ellos aún no lo sabían, pero estaban entrando en un lugar donde su encanto y sus mentiras no tendrían ningún valor. Estaban entrando en el mundo de la lógica, de las pruebas y de las consecuencias, mi mundo. Y en ese mundo yo era el arquitecto, y estaban a punto de descubrir que los cimientos de su vida estaban hechos de arena. El doctor Almeida nos recibió con una cordialidad profesional que escondía la tormenta que se avecinaba. Nos condujo a la sala de reuniones, un espacio amplio con una larga mesa de caoba y una enorme pantalla en la pared. «Por favor, siéntense», dijo, su tono sin dejar margen para conversaciones triviales. Mateo y Sofía se sentaron, aún con un aire de expectación, como si estuvieran a punto de recibir una buena noticia. La ironía de la situación era abrumadora. Miraban la pantalla vacía sin saber que pronto proyectaría su propia alma oscura para que todos la vieran. Me senté en la cabecera de la mesa, frente a ellos. Por un breve momento, nuestras miradas se cruzaron.
En la mirada de mi hijo vi la misma impaciencia de siempre, la misma sensación de derecho. Quería que aquello terminara para poder ir a buscar su dinero. En mi mirada espero que él haya visto algo diferente. No ira, no tristeza. Solo el fin del engaño, el fin de su infancia prolongada, el fin de mi paciencia. El proyecto estaba concluido. La fase de demolición estaba a punto de comenzar. Mientras mi abogado encendía el proyector, un silencio tenso llenó la sala. El suave sonido del ventilador del aparato era el único ruido. Me incliné ligeramente hacia adelante con las manos cruzadas sobre la mesa. Mi parte en el plan estaba casi completa. Había recogido los materiales, diseñado el plano, supervisado la construcción de la trampa. Ahora solo me quedaba observar a la verdad hacer su trabajo, desmantelando sistemáticamente la estructura podrida que ellos habían construido sobre el cimiento de mi amor. La luz del proyector parpadeó y una imagen apareció en la pantalla. No era un documento del seguro, ni un formulario para rellenar. Era la imagen nítida del garaje de mi casa, vista desde arriba en la oscuridad de la noche. La fecha y la hora estaban marcadas en la esquina inferior. Vi los hombros de Mateo tensarse. Sofía contuvo la respiración. La sesión de cine estaba a punto de comenzar y ellos eran los desafortunados protagonistas de su propia película de terror. El vuelco que había planeado estaba completo. Lo que seguiría no sería venganza, sino consecuencias. El clic del ratón del doctor Almeida fue el único sonido en la sala, un sonido pequeño con el poder de demoler mundos. La imagen en la pantalla cobró vida. Allí estaba Mateo, mi hijo, su figura bañada por la luz fría de las lámparas de seguridad del garaje. Cada movimiento suyo era nítido, cada gesto deliberado. El desenrollar de la manguera del bidón, el líquido oscuro empapando el capó y el techo del Mercedes, el brillo metálico del mechero en su mano. Vi el rostro de Sofía, enmarcado por la puerta, una mezcla de miedo y excitación. Luego la chispa. La explosión de llamas fue súbita y violenta. Y vi a mi hijo dar un paso atrás, no con remordimiento, sino con una admiración perversa por su propia obra de destrucción. El vídeo continuó en silencio por un minuto más, mostrando el fuego consumiendo el coche antes de que la pantalla se quedara en negro. El despertar al desastre fue un espectáculo silencioso y terrible. La sangre se drenó del rostro de Mateo, dejando su piel con una palidez de cera. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, estaban ahora desorbitados de puro terror, fijos en la pantalla oscura, como si todavía vieran el fantasma de las llamas. A su lado, Sofía emitió un sonido ahogado, un sollozo que murió en su garganta. Se llevó la mano a la boca, sus uñas perfectamente pintadas, temblando contra sus labios pálidos. La realidad de lo que habían hecho, y más importante, del hecho de haber sido atrapados de una forma tan irrefutable, se abatió sobre ellos como una losa de hormigón. El aire en la sala se volvió enrarecido, pesado con su culpa expuesta. El silencio fue roto por la voz tranquila y metódica del doctor Almeida. «Esto», dijo, gesticulando hacia la pantalla, «es una acusación de incendio provocado agravado, con una pena de prisión de 3 a 6 años, sin derecho a fianza. Pero es solo el comienzo». Con otro clic, la pantalla se iluminó de nuevo, esta vez con una hoja de cálculo. Eran los extractos de la tarjeta de crédito de Mateo. Mi abogado comenzó a narrar, línea por línea, los gastos exorbitantes, las retiradas de efectivos sospechosas, las estancias en hoteles de lujo que él nunca podría pagar. Cada transacción era un martillazo en la fachada que mi hijo había construido. Su vida de mentiras estaba siendo diseccionada en una presentación de diapositivas, de forma fría y empresarial. La humillación de Mateo era palpable. Se encogió en la silla, su cuerpo antes relajado ahora tenso como un alambre. Intentaba evitar mi mirada, pero yo mantuve mis ojos fijos en él, no con ira, sino con una tristeza quirúrgica. Quería que viera que yo estaba presenciando su caída,
no como un espectador vengativo, sino como el arquitecto de su necesaria confrontación con la verdad. A continuación, vinieron las compras de Sofía, una lista interminable de artículos de lujo, cada uno comprado con mi dinero, cada uno un símbolo de su codicia. Ella miraba la pantalla como si viera el fantasma de una vida que acababa de evaporarse ante sus ojos. Finalmente, el doctor Almeida proyectó los correos electrónicos. Las palabras crueles, el viejo, el grifo, aparecieron en letras grandes y negras en la pantalla. Aquel fue el golpe de gracia. Sofía comenzó a llorar abiertamente, no lágrimas de remordimiento, sino de autocompasión. Mateo, por su parte, parecía haberse quedado sin aire. Su mundo, construido sobre las arenas movedizas de la deshonestidad y el desprecio, se estaba desmoronando en tiempo real y él estaba sepultado bajo los escombros. Su arrogancia, su sentimiento de derecho, todo se deshizo, reemplazado por el pánico puro de un animal acorralado. Fue entonces cuando tomé la palabra por primera vez. Mi voz sonó extrañamente calmada en la sala cargada de tensión. «Existen dos caminos ante vosotros», dije, mirando directamente a Mateo. «El primer camino es simple. El doctor Almeida entrega este dossier completo a la policía esta tarde. Ambos enfrentaréis cargos criminales. Iréis a la cárcel. Vuestro futuro, tal como lo conocéis, termina hoy». Hice una pausa, dejando que el peso de aquellas palabras se asentara. «El segundo camino es el mío. Aceptáis mis condiciones, todas ellas, aquí y ahora, sin negociación. Firmáis los documentos que mi abogado ha preparado y comenzáis a enfrentar las consecuencias de vuestras acciones fuera de una celda». Mateo abrió la boca para protestar, quizás por puro reflejo. «Papá, nosotros podemos explicar». Su voz era débil, un susurro patético. El doctor Almeida lo interrumpió fríamente. «No hay nada que explicar, Mateo. Las pruebas son absolutas. Cualquier palabra que digas ahora solo puede y será usada en tu contra. La única decisión que tienes que tomar es entre la puerta principal de este edificio o la puerta de una comisaría de policía». La finalidad en la voz de mi abogado extinguió la última chispa de resistencia en Mateo. Miró a Sofía, buscando apoyo, buscando una salida. Pero lo que encontró fue el inicio de su aislamiento total. Sofía, dándose cuenta de que el barco se hundía rápidamente, entró en modo de supervivencia. Su lealtad a Mateo se evaporó instantáneamente. Se volvió hacia él, con los ojos ardiendo con una furia gélida. «Tú, fue todo culpa tuya», siseó, su voz baja y venenosa. «Tú dijiste que todo estaba controlado. Tú dijiste que tu padre era un viejo tonto que nunca lo descubriría. Has arruinado mi vida». La rapidez con la que lo arrojó a los lobos fue impresionante. Ya no lo veía como un socio, sino como el único responsable de la catástrofe que ahora la engullía. Su complicidad se transformó en acusación en cuestión de segundos. La ruptura de su vínculo fue brutal y definitiva, allí mismo frente a mí. «No voy a ir a la cárcel por tu culpa», continuó ella, ahora dirigiéndose a mi abogado. «Yo no incendié nada. Yo estaba allí, pero él me obligó. Soy una víctima en todo esto». Era una actuación desesperada y despreciable. El doctor Almeida, impasible, simplemente empujó un documento en su dirección. «Señorita Sofía, mi cliente está dispuesto a no presentar cargos contra usted por complicidad, con la condición de que firme este acuerdo. En él, usted acepta cesar todo contacto con la familia Vargas permanentemente. Cualquier intento de acercamiento resultará en una orden de alejamiento inmediata y en la reapertura de su caso». Sin dudar un segundo, Sofía agarró el bolígrafo y firmó el documento con una mano temblorosa. No miró a Mateo ni una sola vez. El hombre con el que había planeado un futuro de lujo era ahora un mero daño colateral en su huida por la autopreservación. Se levantó, se arregló su ropa cara y caminó hacia la puerta sin una palabra. Al pasar junto a Mateo, le lanzó una mirada de puro desprecio. La puerta se cerró tras ella y con ese clic, Mateo se quedó completamente solo.
abandonado por su cómplice y confrontado por la fría consecuencia de su propia traición. Mi hijo se quedó mirando la puerta cerrada, su expresión una máscara de shock y abandono. La pérdida de su estatus, de su libertad y de su futuro ya era un golpe abrumador, pero ser descartado de forma tan clínica por la mujer que amaba pareció romperlo de una forma mucho más profunda. Bajó la cabeza y por primera vez vi algo que se asemejaba a verdadera desesperación en sus hombros caídos. Había perdido todo lo que valoraba: el dinero, el poder de manipulación y la admiración de su compañera en el crimen. Su caída fue rápida, pública y total. El resto de la reunión fue una formalidad sombría. Mateo, ahora dócil y derrotado, firmó todo lo que le fue presentado. Firmó el acuerdo que lo expulsaba de mi casa. Firmó el documento legal que lo obligaba a pagar al fondo fiduciario el valor total del coche, $150,000, a través de un embargo sobre todos sus futuros ingresos. Firmó el compromiso para iniciar terapia de control de la ira y asesoramiento psicológico obligatorio, cuyos informes serían enviados al doctor Almeida. Estaba firmando su propia sentencia: una vida de trabajo forzado y rehabilitación. El viaje de vuelta a casa se hizo en un silencio sepulcral. Yo conducía con los ojos fijos en la carretera. Mateo estaba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana con su figura encogida. El joven arrogante y exigente que se había sentado en ese coche pocas horas antes había desaparecido, reemplazado por un hombre quebrado, un extraño. Cuando llegamos, aparqué en el garaje, en el lugar exacto donde el Mercedes había ardido. La mancha negra en el suelo de hormigón era un memorial permanente a su crimen, una cicatriz que ahora tendría que encarar todos los días. «Tienes una hora», dije, mi voz desprovista de emoción. «Coge tus pertenencias personales, solo lo esencial, ropa y tus documentos, nada más». No protestó. Subió las escaleras lentamente como un anciano. Lo observé desde la planta baja, asegurándome de que no se llevara nada que hubiera sido comprado con mi dinero. La televisión de pantalla gigante, la consola de videojuegos, el ordenador de última generación, todo aquello que él consideraba suyo, permanecería. Eran símbolos de la vida que había perdido, y ahora servirían como un recordatorio constante de su ausencia. Verlo bajar las escaleras con una única maleta fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Por un lado, mi corazón de padre dolía al ver a mi hijo en esa situación de humillación. Por otro, mi mente racional sabía que aquella era la única cura posible para la enfermedad que lo consumía. Era un amor duro, un amor que tenía que destruir para poder, quizás algún día, reconstruir. Se detuvo frente a mí. Me entregó las llaves de la casa, las llaves de su otro coche y las tarjetas de crédito. Sus manos temblaban. «¿A dónde voy a ir?», preguntó, su voz un hilo. «Eso, Mateo», respondí calmadamente. «Es el primer problema que tendrás que resolver por ti mismo». La puerta se cerró tras él, y la casa quedó sumida en un silencio que era, por primera vez en mucho tiempo, pacífico. El peso de su presencia tóxica había sido levantado. En los días que siguieron, comencé a tener noticias, a través de fuentes indirectas, de su creciente aislamiento. Su primera llamada fue para Sofía. Ella no contestó. Sus mensajes fueron bloqueados. Su primera y más importante aliada lo había borrado de su vida como si nunca hubiera existido. Una nota a pie de página inconveniente en su historia. Luego buscó a los amigos, el séquito de aduladores que lo rodeaba cuando él pagaba las cuentas. Llamó a uno, pidiendo pasar unas noches en su sofá. La excusa fue vaga: problemas en casa. Pero las noticias, especialmente las malas, viajan rápido. El amigo inventó una excusa pobre sobre sus padres, que estaban de visita. La puerta se le cerró en la cara. Intentó con otro y luego con otro. Las respuestas eran siempre las mismas: negativas educadas, excusas apresuradas, el claro mensaje de que ya no era bienvenido. Su pérdida de estatus fue meteórica.
Sin mi dinero no era Mateo el bon vivant, el chico popular con acceso a fiestas y coches de lujo. Era solo Mateo, un desempleado de 28 años sin perspectivas. La admiración de sus pares, que tanto valoraba, reveló ser lo que siempre fue, un interés superficial en su cartera. Sin ella era invisible, un paria social. Su teléfono móvil, antes un flujo constante de invitaciones y mensajes, quedó en silencio. El aislamiento familiar fue igualmente rápido. Informé a mis hermanos y a mis sobrinos más cercanos sobre lo sucedido, no para difamar a mi hijo, sino para prevenirlos. Les pedí que no le ofrecieran ayuda financiera, explicando que formaba parte de un proceso de recuperación más amplio y necesario. Aunque conmocionados, comprendieron y respetaron mi decisión. Mateo, al intentar recurrir a ellos, encontró solo palabras de simpatía, pero ninguna oferta de alojamiento o dinero. La red de seguridad familiar había sido deliberadamente retirada por mí. La humillación final llegó cuando tuvo que buscar refugio en una habitación barata, en una pensión en la parte menos recomendable de la ciudad. Un lugar sombrío, con olor a moho y a desesperación. El contraste con su espaciosa habitación en mi casa, con su cama king size y su baño privado, debió de ser brutal. La realidad de su nueva condición comenzó a instalarse, no como una pesadilla de la que iba a despertar, sino como su nueva y permanente existencia. El lujo que consideraba un derecho de nacimiento había sido reemplazado por la dura lucha por la supervivencia diaria. Su mundo no solo se estaba desmoronando, ya estaba en ruinas. La caída fue rápida, pública entre aquellos cuya opinión valoraba y completa. Estaba desprovisto de dinero, de estatus, de amigos y de familia. Su identidad, tan entrelazada con los privilegios que yo le proporcionaba, había sido despojada hasta los huesos. Por primera vez en su vida, Mateo Vargas estaba completamente solo, forzado a mirar al hombre en el espejo y a confrontar el hecho de que la persona a la que más podía culpar por su situación era él mismo. En ese vacío, en ese silencio ensordecedor de su aislamiento, la semilla de la redención tendría que encontrar un suelo, por más rocoso que fuera, para germinar. Estaba en el fondo del pozo, un pozo que él mismo había cavado con sus elecciones. Ahora solo le quedaban dos opciones: o se dejaba ahogar en la oscuridad, o comenzaba la difícil y dolorosa escalada de vuelta a la luz. Una escalada que tendría que hacer con sus propias manos, sin la ayuda de nadie. Mi parte estaba hecha. La fase de las consecuencias directas había terminado. Ahora comenzaba el largo e incierto viaje de su transformación. Yo, por mi parte, comencé mi propio proceso de renovación. Puse la casa en venta esa misma semana. Aquel lugar, antes un hogar lleno de recuerdos felices, se había convertido en el escenario de una traición, y sus paredes parecían guardar los ecos de las mentiras y el disimulo. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de las sombras del pasado. La venta de la casa sería el último acto de cierre de este capítulo oscuro de mi vida, y el capital que necesitaba para construir un futuro más sereno. Un futuro donde mi paz mental sería mi bien más valioso. La justicia que impuse no me trajo alegría, sino una sensación de orden restaurado. No fue un acto de venganza, sino de reequilibrio. Como ingeniero, sabía que una estructura con cimientos comprometidos está condenada a derrumbarse. La vida de mi hijo era esa estructura. Al forzar la demolición, no lo estaba destruyendo. Le estaba dando la única oportunidad que tendría de, algún día, reconstruir algo sólido, algo verdadero, algo que fuera inequívocamente suyo. Y esa era una esperanza por la que valía la pena pasar por todo aquel dolor. Tocar fondo para Mateo no fue un lugar metafórico. Fue una habitación húmeda en una pensión barata, con papel pintado despegándose y una única ventana que daba a un callejón lleno de basura. Su nueva realidad era un asalto sensorial a todo lo que conocía. El olor a moho reemplazó el aroma de mi café por la mañana,
y el sonido de las sirenas lejanas reemplazó el silencio tranquilo de los suburbios. Por primera vez en su vida, se enfrentó a la dura y fría indiferencia del mundo. Nadie le debía nada. Su apellido, que antes le abría puertas, era ahora solo una palabra en un formulario de alquiler que apenas podía pagar. Su primera semana de libertad fue, en realidad, su primera semana de verdadera prisión, encarcelado por las paredes de su propia incompetencia. La búsqueda de un empleo fue una lección de humildad aún más brutal. Sin un título universitario completado y sin ninguna experiencia laboral real, su currículum era una hoja en blanco. Las puertas de las empresas donde sus amigos trabajaban con la ayuda de sus padres estaban firmemente cerradas para él. Después de decenas de rechazos, su arrogancia fue corroída por la desesperación. Finalmente aceptó el único trabajo que pudo encontrar: ayudante en un taller mecánico en la periferia de la ciudad. Era un trabajo sucio, físicamente exigente, que le pagaba poco más que el salario mínimo. El joven que se había negado a ensuciarse las manos para cuidar de su propio jardín estaba ahora sumergido en grasa y aceite de motor desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los primeros meses fueron un infierno para él, como supe más tarde a través de los concisos informes que su terapeuta enviaba a mi abogado. Su cuerpo, no acostumbrado al esfuerzo físico, le dolía constantemente. Sus compañeros de trabajo, hombres rudos y directos, no tenían paciencia para su actitud de príncipe de puesto. Se burlaban de su falta de habilidad, de su debilidad. Cada día era una batalla contra su propio ego, una lucha por tragarse el orgullo y simplemente hacer lo que le mandaban. Su primer sueldo, después de deducir el alquiler y la primera cuota de su deuda de $150,000, apenas le daba para comer. La vida de lujo que consideraba suya por derecho se transformó en una lucha diaria por las necesidades básicas. Las sesiones de terapia obligatorias comenzaron como una farsa. Mateo las veía como un castigo más, otra humillación impuesta por mí. En las primeras semanas fue hostil, sarcástico y defensivo. Me culpó por su situación, llamándome viejo cruel y vengativo. Culpó a Sofía por haberlo abandonado. Culpó a la sociedad, a la mala suerte, al universo. Se pintó a sí mismo como una víctima de las circunstancias, un hijo incomprendido cuyo único error había sido querer un poco de libertad. El terapeuta, un hombre experimentado, escuchaba pacientemente, nunca contradiciéndolo, pero haciendo preguntas simples que minaban sutilmente su narrativa de autocompasión. ¿Y qué parte de la situación estaba bajo tu control, Mateo? La transformación psicológica fue un proceso lento y doloroso, como la recuperación de una fractura expuesta. No hubo un momento de epifanía repentina, sino una erosión gradual de sus defensas. La dureza de su trabajo diario comenzó a tener un efecto inesperado. El cansancio físico extremo no le dejaba energía para su ira compleja. Sus manos, ahora callosas y sucias, eran un recordatorio constante del valor del trabajo honesto. Lentamente, casi imperceptiblemente, su perspectiva comenzó a cambiar. El mundo ya no era un escenario para sus deseos, sino un sistema de causa y efecto en el que él, finalmente, estaba participando activamente. Comenzó a observar a sus compañeros de trabajo con otros ojos. Hombres que inicialmente había despreciado resultaron ser padres de familia dedicados, trabajadores que encontraban dignidad en su oficio. Los vio celebrar pequeñas victorias, como arreglar un motor complicado o poder llevar a sus hijos a pasear el fin de semana. Eran alegrías simples, auténticas, que contrastaban violentamente con el placer vacío y efímero que obtenía al comprar un nuevo gadget o al cenar en un restaurante caro. Estaba presenciando un tipo de riqueza que mi dinero nunca podría comprar, y esa constatación comenzó a crear fisuras en los cimientos de su sistema de valores. El cambio en sus sesiones de terapia fue notable.
Su hostilidad dio paso a una reticencia taciturna, que a su vez se transformó en curiosidad. Empezó a hablar menos de las injusticias que había sufrido y más sobre las dificultades de su día a día. Comenzó a describir su trabajo, las interacciones con sus compañeros, la ansiedad de hacer que el dinero llegara a fin de mes. Sin darse cuenta, estaba dejando de verse como el protagonista de un gran drama y comenzando a verse como un hombre común, lidiando con problemas comunes. El terapeuta lo guió gentilmente a través de esta nueva perspectiva, ayudándolo a conectar sus sentimientos presentes con sus elecciones pasadas. El momento de claridad, cuando finalmente ocurrió, no fue dramático, fue silencioso y devastador. Un sábado por la tarde, estaba trabajando debajo de un coche, luchando con un tornillo oxidado. Su jefe, un hombre llamado Ramiro, se acercó y, sin decir una palabra, le mostró una técnica diferente, usando una herramienta específica que hizo la tarea instantáneamente más fácil. «Trabaja más inteligentemente, no más duro, muchacho», dijo Ramiro, dándole una palmada amistosa en el hombro antes de alejarse. En aquel gesto simple, en aquella pequeña lección, algo dentro de Mateo se rompió. Se quedó allí tumbado, debajo del coche, mirando el chasis sucio de aceite, y por primera vez entendió. Entendió que durante toda su vida había elegido el camino más difícil, el camino de la fuerza bruta, de la exigencia, de la mentira. Había intentado forzar al mundo a darle lo que él quería, en lugar de aprender a trabajar con él. Mi no a la petición de las llaves del Mercedes no había sido un acto de crueldad. Había sido una invitación a que aprendiera a usar sus propias herramientas. Y su respuesta había sido quemar el coche, el equivalente a romper la herramienta porque no sabía cómo usarla. La enormidad de su estupidez, de su inmadurez, se abatió sobre él. Fue la primera vez que lloró, no de ira o de pena por sí mismo, sino de un remordimiento profundo y abrumador. El informe del terapeuta la semana siguiente lo describió como un punto de inflexión. Mateo llegó a la sesión y por primera vez dijo las palabras que eran el comienzo de cualquier curación genuina. Fue mi culpa. Todo esto fue todo culpa mía. Finalmente entendió que las consecuencias que estaba sufriendo no eran una venganza por mi parte, sino la cosecha justa e inevitable de las semillas que él mismo había sembrado. Su ira contra mí se disipó, reemplazada por una vergüenza abrumadora. A partir de ese punto, el crecimiento genuino comenzó. Su motivación cambió fundamentalmente. Dejó de ver el trabajo en el taller como un castigo y comenzó a verlo como una oportunidad. Empezó a hacer preguntas, a aprender los nombres de las piezas, a interesarse por la mecánica de los motores. Ramiro, su jefe, notó el cambio y comenzó a enseñarle el oficio en serio. Mateo descubrió que tenía una aptitud natural para resolver problemas mecánicos, una herencia irónica de la mente de ingeniero del padre que tanto había despreciado. El pago mensual de su deuda también adquirió un nuevo significado. Ya no era una carga impuesta por mí, sino un acto de reparación que se imponía a sí mismo. Era su forma de lentamente, pieza por pieza, reconstruir su integridad. Cada transferencia bancaria era un reconocimiento de su error y un paso hacia un futuro donde no le debiera nada a nadie, excepto a sí mismo el deber de ser un hombre mejor. Empezó a sentir un tipo extraño de orgullo, no por tener dinero, sino por ser capaz de cumplir con sus obligaciones, por más difíciles que fueran. Aprendió el valor de la humildad. Aprendió a decir no sé, puedes enseñarme. Aprendió a aceptar críticas constructivas sin sentirse atacado. Aprendió a encontrar satisfacción en un trabajo bien hecho, por más pequeño que fuera. Su antigua vida, con sus lujos vacíos y sus amistades superficiales, comenzó a parecerle lejana y extraña, como una película sobre otra persona. No la echaba de menos. Por primera vez estaba construyendo algo que era verdaderamente suyo, un conjunto de habilidades, un sentido de la responsabilidad y un atisbo de autorrespeto.
Su transformación no lo convirtió en una persona perfecta. Seguía teniendo sus días malos, momentos de frustración y de añoranza de una vida más fácil. Pero la diferencia era que ahora sabía cómo lidiar con ellos. Ya no recurría a la culpa o a la ira, sino a la resiliencia que estaba desarrollando. El sufrimiento había sido su gran maestro, despojándolo de todo lo que era falso y forzándolo a encontrar su verdadera fuerza. Una fuerza que no venía del dinero o del estatus, sino del carácter. Su aislamiento, antes una fuente de angustia, se convirtió en un espacio para la introspección. Empezó a leer libros de la biblioteca pública, a dar largos paseos, a pensar sobre el tipo de hombre que quería ser. El silencio que antes lo aterrorizaba se convirtió en su aliado. Estaba aprendiendo a disfrutar de su propia compañía, a encontrar paz en la simplicidad. Ya no necesitaba la validación constante de los demás, porque estaba lentamente aprendiendo a validarse a sí mismo. No buscó recuperar su vida antigua. Sabía que esa puerta estaba cerrada para siempre y estaba agradecido por ello. Su objetivo ya no era impresionar a los demás o vivir una vida de ocio. Su nuevo objetivo era más simple e infinitamente más difícil: ser un hombre de bien, ser alguien en quien se pudiera confiar, ser alguien que contribuía más de lo que consumía. Era una ambición modesta, pero para el Mateo que yo había conocido era una revolución completa. En uno de los últimos informes que recibí, el terapeuta compartió una pequeña anécdota. Mateo había usado su poco dinero extra para comprar un juego de herramientas usadas. Estaba arreglando pequeños electrodomésticos para sus vecinos en la pensión, gratis, solo por la práctica y el placer de arreglar lo que estaba roto. Aquel acto tan pequeño y tan significativo me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hijo, el destructor, se estaba convirtiendo en un constructor. Estaba aprendiendo el valor del respeto, algo que siempre le había sido dado y que él nunca había correspondido. Respeto por el trabajo, respeto por el dinero, respeto por los demás y, lo más importante, respeto por sí mismo. El camino que le había forzado a seguir había sido brutal, pero lo había llevado a un destino que nunca habría encontrado solo. Se estaba redimiendo, no a mis ojos, sino a los suyos propios, que era lo único que realmente importaba. Su redención no fue un milagro, sino el resultado lógico de la aplicación de consecuencias. Fue la prueba de que, a veces, la mayor demostración de amor paternal no es proteger a un hijo de la caída, sino asegurarse de que sienta el impacto total del suelo. Solo así puede aprender la importancia de mantenerse en pie. Y Mateo, finalmente, estaba aprendiendo a estar de pie, con sus propias piernas, sobre un terreno que por primera vez en su vida era sólido. Vendí la casa y me mudé, como había planeado. La distancia física era necesaria para los dos, para él, para que pudiera crecer sin mi sombra, para mí, para que pudiera curarme de la herida de su traición. No mantuvimos contacto durante este periodo. Su viaje tenía que ser suyo y mi paz mental dependía de darle ese espacio. Confié en el proceso que había puesto en marcha, un mecanismo de justicia y rehabilitación que ahora funcionaba por cuenta propia. La ira que había sentido inicialmente se había transformado en una especie de esperanza melancólica. Esperanza de que mi hijo encontrara su camino, por más tortuoso que fuera. Mi acción drástica no había sido un acto de rechazo, sino una última y desesperada inversión en su carácter. Y contra todo pronóstico, parecía que la inversión estaba finalmente comenzando a dar sus frutos. Su viaje estaba lejos de terminar, pero había sobrevivido al fondo del pozo y comenzado su escalada. Su nueva vida, construida sobre los escombros de la antigua, prometía ser más pequeña, más humilde, pero infinitamente más auténtica. Y en la autenticidad esperaba que encontrara no la felicidad, que siempre es efímera, sino algo mucho más duradero: la paz. El proceso de su redención también fue, en cierto modo, el mío. Al forzarlo a confrontar su propia oscuridad,
también tuve que confrontar mis propios fracasos como padre. Mi generosidad excesiva, mi negativa a imponer límites antes, todo eso contribuyó a la creación del monstruo en el que se había convertido. Su rehabilitación fue también la absolución de mis errores, la prueba de que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, por más doloroso que sea. Aquel muchacho enfadado y egoísta que había prendido fuego a un coche por despecho estaba desapareciendo lentamente, siendo reemplazado por un hombre que comprendía el peso de sus acciones. Estaba aprendiendo que la vida no nos da lo que queremos, sino lo que merecemos en base a nuestro trabajo y nuestro carácter. Y esa es la lección más valiosa que un padre puede esperar que su hijo aprenda, sin importar cuán devastador sea el coste de la clase. 2 años pasaron. El tiempo, con su marcha lenta e inexorable, tiene el poder de suavizar las aristas más afiladas del dolor y de transformar ruinas en cimientos. Encontré mi santuario en un apartamento más pequeño, con un balcón orientado al mar. La brisa salada y el sonido constante de las olas se convirtieron en la banda sonora de mi nueva vida, una vida de simplicidad deliberada. Vendí mi parte en el velero y compré uno más pequeño, que puedo manejar solo. Me dediqué a pasatiempos que la vida empresarial me había robado: la pesca, la lectura y largas caminatas por la playa al amanecer. La paz que tanto buscaba no estaba en la ausencia de problemas, sino en la serenidad de saber que había hecho lo correcto, por más duro que hubiera sido. Mi legado, me di cuenta, no estaba en los edificios que construí, sino en el orden que restauré. Seguí adelante, no olvidando el pasado, sino negándome a ser su prisionero. Mi vida se volvió más rica, no en bienes materiales, sino en experiencias y en tranquilidad. Encontré una felicidad serena, la felicidad de un hombre que está en paz con sus decisiones y que ya no carga con el fardo de una relación tóxica. Mi casa ya no era un escenario de mentiras, sino un refugio de verdad, un lugar donde mi alma podía finalmente descansar y recuperarse de la larga batalla que había librado. En cuanto a Mateo, su nueva vida también encontró una estabilidad humilde. Supe que seguía trabajando en el mismo taller mecánico. Su jefe, Ramiro, lo había ascendido a mecánico principal. Se había vuelto bueno en su oficio, respetado por su habilidad y su ética de trabajo. Se mudó de la pensión sombría a un pequeño apartamento de alquiler, un espacio limpio y simple que mantenía con su propio sudor. Su transformación no había sido un milagro pasajero. Había sido un cambio estructural, forjado en el fuego de la adversidad y solidificado por la rutina del trabajo honesto y la responsabilidad. Cumplió con su obligación financiera religiosamente. Todos los meses, sin falta, una parte de su salario era transferida al fondo fiduciario. Era una cantidad modesta pero constante, un recordatorio perpetuo de su error y de su compromiso de repararlo. Hace aproximadamente un mes, recibí una notificación del doctor Almeida. La deuda de $150,000 había sido pagada en su totalidad. Le tomó 2 años de trabajo arduo y vida frugal, pero pagó cada céntimo. Al hacerlo, no compró mi perdón, sino que conquistó algo mucho más valioso: su propia dignidad. La resolución entre nosotros fue agridulce, marcada por una distancia respetuosa. No hubo un reencuentro lloroso, ni un abrazo de reconciliación. La relación de padre e hijo, tal como existía antes, estaba muerta y enterrada bajo las cenizas del Mercedes. Lo que quedó fue algo diferente, algo más sobrio, un reconocimiento silencioso de que ambos habíamos cambiado, cada uno siguiendo su propio camino. El amor de un padre nunca muere, pero la confianza, una vez rota de forma tan fundamental, raramente puede ser totalmente restaurada. El día que hizo el último pago, me envió un correo electrónico. Era la primera comunicación directa que teníamos en 2 años. El correo contenía solo 3 palabras: la deuda está pagada.
No había petición de disculpas, ni intento de justificación. Solo un reconocimiento simple y factual. Respondí de la misma manera. Recibido. Te deseo lo mejor, Arturo. Y eso fue todo. En ese intercambio breve y formal había un entendimiento mutuo. La verdadera resolución no estaba en la recuperación de lo que se había perdido, sino en la aceptación de en lo que cada uno se había convertido. Su paz, al igual que la mía, fue encontrada en la aceptación de la realidad. Encontró dignidad no en la riqueza, sino en el trabajo. Encontró valor no en lo que poseía, sino en lo que era capaz de construir con sus propias manos. No recuperó la vida de lujo, ni lo intentó. En su lugar, construyó una vida más pequeña, pero sólida, una vida que le pertenecía de una forma que la anterior nunca le perteneció. Y en esa nueva realidad, espero que haya encontrado su propio tipo de paz. La historia de nuestra familia es una lección sobre justicia y consecuencias. Enseña que la verdadera fuerza no reside en ignorar las ofensas, sino en enfrentarlas con valentía y claridad. La justicia, a veces, exige que seamos duros, no por venganza, sino para proteger y enseñar. Forzar a mi hijo a enfrentar las consecuencias de sus actos fue el acto de amor más difícil y más verdadero que jamás le di. Fue un amor que lo despojó de todo para permitirle encontrarse a sí mismo. Aprendimos que el verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, su estatus social o los bienes que acumula. El verdadero valor reside en el carácter, la integridad y la capacidad de asumir la responsabilidad por las propias elecciones. Mateo perdió una fortuna, pero en el proceso encontró el inicio de un carácter. Y ese es un intercambio que a largo plazo lo hará un hombre mucho más rico de lo que jamás sería. Nuestro legado, al final, es la prueba de que incluso de las cenizas de la traición más profunda, algo nuevo y honesto puede nacer. No una relación restaurada, quizás, pero sí dos individuos que crecieron y encontraron la paz en sus caminos separados. La justicia restaurativa no borra el pasado, pero permite un futuro diferente. Un futuro donde las lecciones han sido aprendidas y el orden ha sido, finalmente, restablecido. Y esa es una conclusión por la que vale la pena luchar. Mi historia no es una tragedia ni una historia de venganza. Es una historia de renacimiento. El renacimiento de un padre que aprendió a poner los principios por encima del confort emocional, y el renacimiento de un hijo que fue forzado a destruir su vida para poder, finalmente, empezar a vivirla de verdad. Y esa es la única moraleja que importa. Si te ha gustado esta historia, apóyanos con un like, suscríbete al canal y deja tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro que aparece en la pantalla. Gracias por acompañarnos.